A continuación presentamos Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Collahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Ha llegado el día, la hora, el momento en que usted y yo nos encontramos aquí en este punto del dial para poder conversar en torno a las apoderadas, los apoderados. En una de esas usted no lo es, pero sí lo es su amiga, su compañero de trabajo, su prima, o no sé, ese ser querido que todavía está ahí criando, que está recién empezando a hacerlo. Tal vez usted es abuela, es abuelo y quiere tener más elementos para ver cómo lo hacemos como sociedad para poder colaborar en esta tarea de mejorar el vínculo entre apoderadas, apoderados y nuestros jóvenes que van a la escuela. La pregunta que uno se hace es: ¿qué hago cuando descubro que mi hija, que mi hijo o el escolar a mi cargo al parecer está consumiendo marihuana o tal vez pasta base u otros? Ese es el momento en que uno se pregunta por las leyes, tal vez se asusta porque no sabe lo que la ley dice, qué le va a pasar a mi niño, qué es lo que está penalizado, qué no, qué riesgos corren los adultos responsables, qué riesgos corren los jóvenes. Por una parte está todo el asunto penal, por otra parte está el lado psicológico, ¿no? De yo querer saber cómo acompaño a mi niña, a mi niño en esta circunstancia, cómo le ayudo, cómo tengo más información en detalle de qué es lo que vive, cuando se fuma mucha marihuana un día, cómo despierta el otro día, o cuando consume pasta base. Estar atenta a todos los mecanismos que operan en torno a este tipo de situaciones. Por cierto, es fundamental marcar la diferencia entre fumar marihuana de vez en cuando y ser una drogadicta, una persona que no puede vivir si no consume la marihuana, tal como quien toma alcohol con moderación de vez en cuando, pero no por eso es una alcohólica o un alcohólico. Pero estos también son temas de debate para conversar en nuestro programa de hoy. Así que acompáñeme, que con las preguntas que usted nos hizo llegar, vamos a enfrentar a nuestras invitadas. Nos acompaña la abogada y educadora de Escuela de la Familia, Javiera Williams, que ha tenido la gentileza en otras oportunidades de acompañarnos aquí en el micrófono con toda su información, trayectoria y profesionalismo en temas que hacen a las leyes. Y junto a ella estamos con Melisa Castillo, psicóloga. Así que mire qué mejor dupla, una abogada y una psicóloga, para conversar en torno a la ley de drogas, el cuidado de hijas e hijos, en torno a estos temas. Javiera, muchas gracias por estar aquí en la radio una vez más. Feliz estoy yo, Vicky, de estar acompañando a toda la gente, agradecida de esta invitación y ojalá tuviéramos muchos más programas legales para acompañar a la gente, que es lo que importa. Le agradezco porque siempre surgen muchas preguntas. Existe la ley 20.000, que es el cuerpo legal que contiene este tema. ¿Qué establece esa ley? Vamos por parte. ¿Qué tipo de drogas son las que en Chile son reconocidas como drogas en esta ley? Bueno, para empezar, para poner el marco de acción, la ley 20.000 es conocida como la ley de drogas. Esta ley hace un catálogo de todas las drogas existentes que van a estar penalizadas en nuestra legislación, las sanciones que van a tener estos delitos, y también le da facultades a las policías y a las autoridades para investigar y para tener como un mayor amplitud de acción. Este catálogo divide las drogas, digamos, en drogas duras y drogas blandas. Las drogas duras son las que crean mayor tipo de dependencia en las personas. Son consideradas como las drogas más químicas, por decirlo de alguna forma. En este espectro están la cocaína, pasta base, que ya tengan como una intervención, que hagan más adictas a las personas. ¿Marihuana también? La marihuana es un caso, por decirlo de alguna forma, como especial dentro de esta ley. La marihuana subió al catálogo de drogas duras el año 2010, y esto tiene un sentido, o sea, no es porque al legislador se le ocurrió, digamos, poner la marihuana en este espectro, sino que tiene que ver más que nada porque estudios demuestran que la marihuana es la puerta de entrada para muchos otros tipos de drogas. Eso es discutible, totalmente discutible, pero ese fue el argumento que se ocupó para poder elevar la categoría de la marihuana a una droga más dura. Porque si bien es cierto, la marihuana es un tipo de droga blanda, que no tiene mucha intervención química y que no genera una dependencia mayor de las personas. Pero sí es una puerta de entrada que quizás a los niños les abre este mundo de las drogas, porque quizás por lo mismo de que era considerada como una droga blanda, no tenía las mismas sanciones ni era penalizado de la misma forma. Por eso que se subió y se penalizó de mayor forma. Ahora las penas varían, porque los tipos de delitos también varían.
tenemos delitos, por ejemplo, por vender, por consumir, por traficar, por microtráfico, por grandes cantidades, y eso ya va determinado de acuerdo, la ley deja una amplitud al juez en el minuto de definir. Por eso es que quizás a veces tenemos tantos casos en la tele que por un consumo está preso, pero en realidad era más consumo. Entonces, eso es lo importante que la gente tiene que saber respecto a la ley de drogas, que si bien es cierto, hay un catálogo que nos señala las penas, también tenemos un criterio del juez, y el criterio puede ser bastante amplio. Javiera, ¿qué pasa si mi niña o mi niño lo encuentran en la calle con 1 gramo de marihuana o con 1 gramo de cocaína? Solo 1 gramo, porque a veces hay jóvenes que dicen, mira, da lo mismo, si esto no es un saco de marihuana, no es una tremenda caleta, como nos dijo alguien por ahí. Es 1 gramo, ¿qué importa? Tendrán que entender que no es nunca tanto. Pero independientemente de lo que yo pueda pensar o de lo que usted piensa o nuestra audiencia, hay leyes, las leyes se aplican y mientras estamos en el debate y las queremos cambiar o no cambiar, se aplican las leyes. Por eso digo, ¿qué pasa si te pillan en la calle a una persona joven, menor de edad, ¿no es cierto?, a nuestros escolares, ya sea con 1 gramo de marihuana o con 1 gramo de cocaína? Eso es súper importante señalarlo, quiero recalcar lo que tú señalaste, porque si bien es cierto puede haber una ideología familiar, una ideología religiosa, cualquier tipo de ideología que lleve quizás a un consumo de tipo de drogas psicotrópicas, no porque el hecho de que sea una corriente familiar va a ser aceptado socialmente, todo lo contrario, va a tener las penalidades de igual forma. Si a un niño lo encuentran con 1 gramo de la droga que sea, eso va a ser considerado como un consumo personal, porque el gramaje, digamos, no da como para pensar de que él vende o que esté traficando. Pero sí también va a pasar por el proceso, porque efectivamente él no puede portar droga, porque ese es un objeto ilícito. O sea, no está en el comercio humano, por lo tanto es un objeto ilícito. Yo no puedo andar por la calle con nada de marihuana, con nada de pasta base, con nada de cocaína. Exactamente. Porque se arriesga a que en una revisión, en una fiesta o que esté consumiendo en la calle sea pesquisado, digamos, por las autoridades y sean pasados por todo el proceso, independiente de que después se determine que sea consumo personal, igual entran al proceso. Entonces, eso es bien importante recalcárselo a los adultos significativos de la escuela de la familia y de los apoderados en general, en el sentido de que sean bastante claros en esa información con sus hijos, de que 1 grado los va a entrar igual al sistema, y el sistema, enfrentarse a un sistema penal es complicado. O sea, para los adultos, siempre digo eso, para los adultos es complicado este mundo tan grande del derecho, imagínense para un niño o para un adolescente que está en proceso formativo. Melissa, usted es psicóloga y tengo la impresión de que no es fácil hablar de estos temas con las hijas, con los hijos, porque si yo le digo que si le pillo consumiendo algo vendrán las penas del infierno, es probable que fume pasta base u otras drogas, y nunca se atreve a decirme, porque sabe que ante ese tema está la amenaza permanente en casa. ¿Qué es lo que usted como psicóloga nos sugiere aquí en la radio? ¿Cómo construir conversaciones con las hijas, con los hijos, con nuestros jóvenes a cargo sobre estos temas? Y muy bienvenida al programa aquí. Usted está tomando café, yo estoy con el tecito. Muy bienvenida, Melissa. Muchas gracias. Es un honor estar acá con ustedes y sobre todo poder dirigirme a la gente, ¿cierto? A los apoderados que a veces tienen tantas lagunas respecto a estos temas, a las relaciones con sus hijos. Con respecto a lo que me preguntaba, considero que la comunicación es la base junto con la confianza. Si no hay confianza de parte de los hijos, tanto así como de los padres, no va a haber comunicación. Por lo tanto, el niño o la niña se va a cerrar, no va a hablar y va a preferir hablar con un par y no con la persona que debería hacerlo, que son los padres quienes los apoyan y quienes están ahí para rescatarlos si es que llegasen a estar en una situación como esta, ¿no? Entonces, yo diría que sí, que la comunicación efectiva, la comunicación real, no el reto, no llegar a los chicos si es que se presume que ellos están consumiendo algo, no llegar con la rabia de uno, ¿cierto? Porque esto al papá, a la mamá le genera rabia, le genera impotencia. No llegar con eso, llegar con la comprensión, con el yo te entiendo, generar el espacio de confianza para que el chico pueda abrirse o la chica.
Claro, le hacía la pregunta porque más de alguien piensa que si yo me doy cuenta de que ahí en la mochila lo que lleva es precisamente marihuana, el reto que le voy a pegar, porque yo soy la persona llamada para ponerle los límites, para que sepa que esto nunca más, que en este hogar eso está prohibido y mientras usted viva en este hogar nada de eso va a ocurrir. Digo, a veces esa reacción de la madre, del padre, de la abuela, la vecina o la persona a cargo de nuestro escolar más responde a un miedo que a la necesidad de comunicarme, porque si yo le digo eso, obviamente que nunca me va a contar que está consumiendo pasta base. Y lo que yo quiero saber es por qué consume, cuándo consume, cuánto consume, qué le lleva a consumir aquello. Lo digo en este tono guardándome yo la angustia que me pueda producir, porque lo que quiero es generar ahí una conversación, pero al parecer eso es difícil. Muy difícil, es muy difícil, porque todos actuamos por las sensaciones y emociones que nos provocan las cosas, ¿cierto? Y esta situación no es algo malo, a todos nos pasa. Evidentemente nos va a generar rabia, impotencia de no ser yo el primero que sepa por qué mi hijo está haciendo eso, ¿cierto? Pero en ese momento sería más eficiente calmarse, hablar tranquilo y generar el espacio de confianza, porque si no, evidentemente el niño se va a cerrar. No va a hablar nada. Y eso es peor. Claro, porque uno además en estos temas, disculpe que insista con usted, Melissa, porque tengo muchas preguntas para Javiera también, pero uno se olvida cuando uno tenía 13, 14, 15, 16 o 17 años, en que muchas veces los temas más relevantes los conversamos con la mejor amiga, con el mejor amigo, tal vez con una tía, pero de ahí hablarlo con la mamá o con el papá. Pero ya después nos hacemos grandes, tenemos hijos y tenemos la fantasía que nuestros hijos van a conversar lo más relevante de sus días conmigo, que soy la madre. Me olvido cómo fui yo con mi propia madre y cómo son mis amigas hoy, como lo fueron con sus propias madres o padres. También ahí no podemos entrar en esa fantasía de que yo soy la amiga de mi hija, yo soy la madre de la hija, la única mujer en el planeta que soy su madre, las amigas son otras. Exacto. Pero a veces los padres confundimos esos planos. Exacto, es que el querer llegar a mi hijo, a mi hija como amigo, eso es un error básico, porque en realidad el vínculo que se va a generar de amistad no existe entre madre y padre, porque se supone que somos los que ponemos los límites, ¿cierto? No hacia el castigo. Porque como usted comentaba recién, uno va hacia atrás, ve su adolescencia y ve que en realidad uno conversaba las cosas más importantes con los amigos, ¿cierto? Y si uno se pone a pensar en esas situaciones era por miedo. Y tal vez uno no piensa que lo mismo le está provocando al hijo, el mismo miedo que uno sintió en ese entonces. Entonces, por ahí hay que buscarle, no por el asunto ni autoritario, ni tampoco tan flexible como un amigo, porque el amigo te da la aceptación, ¿cierto? La flexibilidad a todo lo que tú haces. No te juzga, no ve tampoco lo que estás haciendo mal o bien, porque a él, en definitiva, si bien es tu amigo, no le afecta tanto tú actuar como le afectaría a un padre, a una madre o a un hermano. Entonces, la clave sería estar ahí en el medio, no en la autoridad castigadora, por así decirlo, porque el chico se va a alejar y no estar tan flexible como un amigo tampoco. La idea es poner las cosas bien claras, hablar a calzón quitado, como se dice, con el hijo o con la hija. Y tratar también de que desde un punto de vista no tan, como decía recién, autoritario, el chico pueda ver que lo que está haciendo le va a hacer daño. Si no es ahora, le va a hacer daño a futuro. Y las consecuencias que le va a traer, mostrarle un poco eso. No, porque cuando uno castiga, uno no le da la posibilidad al niño porque eso es lo que abogan mucho los niños. Claro, déjame vivir las cosas por mí mismo y yo voy a aprender de la experiencia, ¿no? Pero en realidad eso pasa con el castigo. Cuando uno castiga a alguien, le corta toda la experiencia y el chico se queda con la sensación de que el papá no lo deja vivir o la mamá tampoco. Entonces la idea es ponerle una perspectiva amplia de lo que le puede pasar y de lo que no, de lo que puede conseguir haciendo lo que está haciendo o de lo que no va a conseguir y darle el pie para que ellos puedan decidir también, dependiendo del estado en el que esté el niño, porque son fases distintas, ¿no? Ahí está el uso de drogas, el abuso de drogas y la dependencia de drogas. En la última fase de la dependencia
ya eso es necesaria una intervención ya más tajante. ¿Cierto? Y por eso nosotros alcanzamos tal vez a llegar con el micrófono para que usted no espere ese momento para saber cuál es la situación de su niña, su niño o ese joven que está yendo al colegio. Ojalá que usted pueda darse cuenta antes, lo antes posible, cuando esa marihuana, esa pasta base o esa cocaína ya se instala de manera regular en la vida de nuestros queridos jóvenes. Estamos presentando Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Estamos conversando con Javiera Williams, abogada, educadora de la Escuela de la Familia, junto a ella con Melissa Castillo, quien es psicóloga, y lo estamos haciendo para hablar de ley de drogas. Estos son temas que se abordan en Escuela de la Familia, toda vez que este equipo de profesionales va por distintos establecimientos de Pica, de Chanaballita, de distintos lugares de la región, buscando trabajar con apoderadas y apoderados, con el objeto de acompañarles y ojalá poder colaborar en mejorar la calidad de vínculo entre apoderados y nuestros jóvenes. Y el tema de hoy es las drogas, porque está la pregunta que uno se hace: ¿qué hago cuando descubro que mi niña, mi niño o el escolar a mi cargo está consumiendo marihuana o tal vez pasta base? O no sé qué es lo que está consumiendo, pero sí tengo claro que veo que está raro, se le ponen los ojitos rojos, a veces la cara muy tensa. Bueno, por eso que ya que usted nos preguntó, ya que usted quería saber de ley de droga, ya que usted se contactó con nosotros para que abordáramos este tema, aquí estamos. Y yo le quería preguntar a usted, Javiera Williams, abogada, la ley de drogas contempla sanciones que la ley de responsabilidad adolescente aminora. Una cosa es la ley para los adultos y otra cosa muy distinta es la ley para los menores de edad. Con todo, un menor de edad igual paga costos, se le aminore o no se le aminore la situación en la medida que es adolescente. Efectivamente, o sea, hay que aquí tener bien claro que la ley de drogas nos da el catálogo y las acciones que nos van a llevar a cometer un delito. Pero los niños siempre van a ser juzgados en sede penal por la ley de responsabilidad penal adolescente, que es una ley que básicamente trata a los niños como adolescentes y en el fondo tiende a que ellos puedan reinsertarse en la sociedad de acuerdo a su vivencia. Además de estas sanciones, la ley de responsabilidad penal señala que hay una edad para que los niños puedan enfrentar la justicia y hay una edad que son inimputables, que son los 14 años para abajo. Si bien es cierto, a lo mejor puedo encontrar un niño con un paquete de marihuana o con 1 gramo de marihuana, por ejemplo, de 13 años, él efectivamente no va a tener quizás una pena que tendría un niño ya de 14 y para arriba. Pero sí se pueden crear, o sea, el tribunal va a crear instancias para poder rescatar a este niño. Entonces, también va a haber una intervención judicial. Puede que haya una intervención desde la parte de familia, que los casos sean derivados al tribunal de familia para que puedan tener un acompañamiento, para que puedan tener medidas de intervención, para que puedan los niños ser enviados a centros de rehabilitación, o si es que tienen que ser sacados de sus hogares porque sus padres constituyen un riesgo para los niños. O sea, todo en el fondo lo que quiero que usted, apoderado, le quede claro es que cualquier tipo de consumo va a pasar por un proceso judicial. Y eso es importante saberlo y también es importante tener la panorámica completa porque es saber cuánto esa persona va a sufrir, digamos, o cuáles van a ser las consecuencias que van a tener. Claro, no sé, es fundamental y por eso que estamos aquí en esta conversación con una abogada y con una psicóloga, porque el tema se nos va desde la preocupación de mi alma, de mi personalidad, de mi vínculo amoroso con mi niña, mi niño, a la situación legal a la cual nos podemos ver involucrados. Melissa, usted es psicóloga y a veces en las etapas de crecimiento, en los adolescentes, en las adolescentes, se producen ciertos rasgos que yo como madre tal vez puedo confundir con rasgos que tienen que ver con consumo o con adicción. ¿O estoy muy confundida? No, no está confundida. De hecho, bueno, la adolescencia se ha caracterizado históricamente por ser una etapa muy complicada. Hoy en estos tiempos yo creo que recién la estamos entendiendo un poco más y tomándola con otras manos, por así decirlo. Efectivamente en la adolescencia viene un proceso de búsqueda de sí mismo, ¿no? Entonces se produce el aislamiento de la familia del niño,
porque necesita tener la identidad propia. Entonces llega la separación de los papás, tanto físicamente, porque empiezan a salir más, como mentalmente, porque empiezan a querer tener sus ideas propias. Entonces distan mucho de lo que le dicen los papás. Y viene la etapa de rebeldía, entre comillas, por así decirlo. Entonces, claro, hay veces que estas acciones o estos comportamientos se pueden confundir con un consumo de drogas. Pero la clave está en que el consumo de drogas o el uso es mucho más radical que el querer opinar distinto a la mamá o al papá, ¿cierto? La conducta de los niños cuando hay consumo de sustancias es mucho más cortante. Es como que yo hoy día tengo a un chico y mañana tengo a otro distinto, me lo cambiaron totalmente. En el sentido de que los niños no tienen control sobre su conducta, para nada. Por eso se crea la dependencia, porque dependen de esta sustancia para poder vivir. Entonces su vida gira en torno a la droga. Pierden lazos sociales, pierden amistades, pierden preocupación por ellos mismos en cuanto a la higiene, en cuanto a si les va bien o no en el colegio, les da lo mismo. La pregunta que yo me hago ahí, disculpe que la interrumpa, Melissa, es ¿qué pasaba en la relación mía con mi hija o con mi hijo? Que yo no me di cuenta, porque para transformarse en un adicto, en los términos que usted me señala, ¿no es cierto? Que ya me levanto a la mañana y si no me hago un pito de marihuana no puedo funcionar. Y cuando ya voy por la calle voy pensando en mi compadre a ver si acaso me habrá traído o no la caleta para el colegio, porque si no me fumo el otro al recreo tampoco voy a poder funcionar. Digo, entre esa actitud, circunstancia y un pito de vez en cuando y de cuando en vez, puede haber o debiese haber un tiempo significativo. Entonces yo me pregunto qué me pasó, que en el último año no lo vi, en el último semestre. Una adicción no es algo que uno desarrolla del día a la mañana, hay tiempo entre medio. Sí. ¿A qué lugares fue? ¿Con quiénes se vinculó? Digo, tal vez también en este programa hacer un llamado a nuestros apoderados a, sobre todo, estar muy atentos qué pasa con la vida de mi niña y de mi niño, porque entonces en ese contexto le pregunto, Melissa Castillo, usted que es psicóloga, ¿cómo puedo marcar la diferencia entre que mi hija consuma de vez en cuando, de cuando en vez, con aquellas situaciones en que ya claramente hay una dependencia que le está deteriorando la vida? Exactamente. Bueno, con lo que usted me pregunta, existen factores que posibilitan las dependencias de los chicos. Pueden ser factores biológicos, pueden ser factores sociales, entornos familiares, y los entornos de amistades también. Por ejemplo, uno de los principales factores que se ha encontrado en cuanto a la dependencia de los niños es la disponibilidad que tienen de las drogas. Entonces, si yo veo que mi hijo se está juntando con el chico de la esquina que vende droga, lo más probable es que mi hijo consuma todos los días droga, porque está disponible, está al alcance de su mano. Es ahí donde yo le digo a usted que si yo veo que mi chico llega, le digo, te miré por la ventana y vi claramente que estabas con ese del barrio que estoy segura que vende droga. ¿Por qué estabas con él? Digo, si yo lo digo en ese tono, es muy difícil que mi hijo me cuente qué es lo que efectivamente estaba haciendo con ese joven. No sé, yo tiendo mucho a buscar más el diálogo que la sanción, porque creo que la sanción, si bien es necesario el límite mal puesto me puede distanciar mucho más de mi niña, sí, de mi niño, que favorecer la comunicación, que es lo que usted y yo estamos hablando. Sí, es muy cierto lo que dice, es verdad. Pero, como recién le decía, hay que saber decir las cosas. Hay que decirlas en una tonalidad que no sea imperativo, que no sea directivo hacia la conducta, sobre todo si son adolescentes, porque en esa etapa los chicos necesitan diferenciarse de la opinión del padre y de la madre. Entonces, claramente lo van a encontrar equivocada, o que está exagerando, o van a poner cualquier excusa para no escuchar a la madre y al padre, ¿cierto? Entonces, la idea sería tratarlo no suavemente, como le explicaba recién, pero sí dándole la proyectiva al niño, qué es lo que le va a suceder, qué es lo que pasa con esta persona. Tal vez esta misma persona que está vendiendo o con la que se está juntando, mi hijo o mi hija, tiene una historia familiar
que lo precede en cuanto al comercio de las drogas, ¿no? Entonces, la idea es mostrarle las situaciones en que se vive, qué es lo que le podría llegar a pasar, qué es lo que no podría acceder, por ejemplo, a tener un estudio, una profesión a futuro. Pero si es solo uso de sustancias y no estamos en la dependencia tal, claro, hay un buen consejo de un padre y no una prohibición, por ejemplo, de juntarse con el chico nunca más. Estaría bueno un consejo, dejarle al niño, como está en búsqueda de lo mismo, de construir su sí mismo, dejarle al niño la decisión en las manos de él, si es que está en el uso. Dejarle al criterio de él que él decida qué es lo que es mejor y qué es lo que es peor para él. Entonces ahí el chico se va a empezar a ser responsable de sí mismo, que es lo que busca en realidad. Claro, con la observación de la madre o del padre detrás. Exacto. Claro, sin que necesariamente se vea esa presión cotidiana. Yo, Javiera Williams, de usted abogada, con toda su experiencia, con toda su trayectoria, educadora de Escuela de la Familia, no me quiero despedir sin antes ver si la entendí bien. La Ley de Responsabilidad Penal Juvenil señala que las menores de 14 años son impunes ante la ley, es decir, no se les aplica ninguna sanción. Y esto en términos simples quiere decir que no tienen responsabilidad, pero sí se pueden tomar medidas de resguardo para corregir ciertas situaciones, por ejemplo, que los envíen a un centro de rehabilitación, orientaciones familiares, etcétera. Le entendí bien que eso es lo que ocurre de los 14 hacia abajo, pero de los 14 hacia arriba la situación cambia. La situación cambia porque en el fondo van a poder enfrentar la justicia y van a poder ser penalizados. El que sean imputables, que no tengan este ejercicio, digamos, de sentarse frente a un tribunal y que sean sancionados, no quiere decir de que ellos no van a tener ningún tipo de sanción, que fue lo que señalé anteriormente. Efectivamente, los tribunales tienden, por este interés superior del niño, a que el niño esté resguardado y que todos sus derechos sean satisfechos. Eso quiere decir esa palabra. Entonces, en este entendido de que los niños estén satisfechos en sus derechos y que el tribunal va a tender a mejorar esa calidad de vida de este niño, ya sea a un centro de rehabilitación, como decía anteriormente, que sea sacado de su núcleo familiar para ser enviado a otro tipo de familiares. Ahora los tribunales han ampliado también la familia a la cual acuden, porque antes generalmente era la familia consanguínea y ya si no estaba, se iba a un centro del Sename y a veces esas intervenciones no eran muy efectivas. Ahora los tribunales afortunadamente han ampliado esto y también lo han ampliado hacia la familia también por afinidad, pues un vecino, pero que ciertamente tenga una relación y que sea idóneo con el niño. Tampoco se trata de que mandemos a los niños, no sé, con un posible pedófilo, etcétera. Siempre se va a resguardar eso. Agradecemos a Javiera Williams, abogada y educadora de Escuela de la Familia, y a Melissa Castillo, psicóloga, que han venido aquí al micrófono, para que usted y yo podamos saber un poquito más cómo abordamos estas situaciones ligadas a la ley de droga y al cuidado de nuestras niñas y niños. Muchas gracias, nos vamos, pero con el compromiso de que la próxima semana vamos a estar aquí, en este mismo punto del dial y en este horario. Muchas gracias. Hemos presentado Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos.